Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestro trabajo en el día de hoy. Pero antes vamos a orar y vamos a leer el Salmo 144. Dice, y vamos a ver lo que allí nos muestra. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Este es el rey David eh, eh, hablando con el Señor y manifestando lo que él en su corazón sentía decirle al Señor, a Dios. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Alabado sea el Señor. Hola, soy Yapa y mi querido Edwin. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en nosotros, por poner en nuestro corazón la necesidad, el deseo, el anhelo, el fervor de buscarte, Señor, de buscarte, Padre amado, reunidos, Señor, como hijos tuyos, Señor, como hermanos en Cristo Jesús, Padre amado, que es algo muy valioso, Padre Santo, para cada uno de nosotros. Gracias te damos por este día nuevo que tú nos regalas, Señor, para estudiar tu palabra, para escuchar lo que tú tienes, Señor, en ella para cada uno de nosotros y que compartamos, Señor, unidos, Señor, como lo hizo la iglesia primitiva desde un inicio, Señor. Se reunían, Señor, se ponían de acuerdo, Señor, y se reunían y unánimes, Señor, oraban, compartían la palabra, Señor, y, y fue así creciendo hasta lo que hoy estamos viendo, Padre Santo. Sabemos que son tiempos difíciles, Señor, y es precisamente esto lo que tenemos que hacer, Padre Santo. Orar, buscarte, Señor, en tu palabra, saber que tú eres el fundamento, Señor Jesús. Tú eres la roca, Padre amado. Tú eres el fundamento. No va a faltar la provisión no porque trabajemos para obtener el producto, Señor, sino porque tú lo has prometido, Señor, porque tú has dicho que tus hijos, Señor, estarán provistos,
que no nos faltará nada, Señor, porque tu diestra, Señor, estará sosteniéndonos y sustentándonos, Padre amado. Y nosotros lo que debemos hacer, Señor, es lo que estamos, Señor, ahora mismo practicando, que es buscarte en tu palabra, pedirte, Señor, conforme a tu voluntad, que hagas en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestra familia, Señor, para que el reino de Dios y su justicia venga a cada uno de nosotros, Señor, porque todas las demás cosas serán añadidas. Y pronta está tu venida, Señor, y tenemos que estar alertas, Señor, despiertos, Padre Santo, estar eh, vigilantes a que tu llegada está cerca. Alabado sea tu nombre. Glorifícate, Señor, en lo que vayamos a hacer en el día de hoy, Padre, en este libro que Pablo nos dejó. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a darle continuidad al libro de Primera de Corintios. Yo me excuso porque de verdad nos hemos pasado ya 4 clases con esta y ha sido largo porque no quiero justificarme, pero es que cuando nos distanciamos en el tiempo, me refiero, a, al estudio, entonces como que perdemos, no perdemos el norte, estamos ahí, pero tenemos que volver otra vez a retomar. Y bueno, le agradezco también en particular, bueno, al pastor y Lucy que me dieron el permiso y a nuestro hermano Edwin que se dio su día, el día de hoy en la congregación de su casa para, para terminar esto y no dejarlo allí, digamos que pendiente, porque pasaría más tiempo. Entonces quedamos en el capítulo 8 y dice que habla acerca de la comida que era ofrecida a los ídolos. Ya todos los antecedentes y todo el tema que tiene que ver con la posición geográfica, la situación económica, social, política que se estaba viviendo en esa época, ya las conocemos. De todas formas, a futuro las seguiremos trillando porque todavía nos quedan Romanos, que es bastante largo, y, y bueno, ya terminaríamos allí con las cartas del apóstol Pablo y la segunda carta de los Corintios, pero es la continuidad. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema y eso lo estaba comentando Pablo precisamente porque era parte de la ley y él estaba enseñando no solamente, recuerden, a los judíos que estaban en Corintios, sino también a los griegos, a los romanos y a todos los gentiles que estaban haciendo vida en ese lugar. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Y entonces, él aquí, en este pasaje, él lo que va es a profundizar que el amor es el asunto más importante dentro de la correlación entre los hermanos. Y esas situaciones que tenían que ver con el vestir, con el comer, con ese tipo de situaciones era secundario. Y lo que él va a decir en definitiva es que el amor debe prevalecer. Y él lo afianza allí. Dice que el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y dice, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Recuerden que ellos habían hecho llegar por medio de Chloe una serie de asuntos que estaban sucediendo en Corintios. Entonces le dice, eh, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Es decir, usted puede encontrar
cualquier asunto y ya nosotros sabemos, estamos convencidos, ¿verdad? De que no hay otro Dios sino el que creó los cielos y la tierra, único, único, y que envió a su Hijo encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo para hacerse conocer, porque en el tiempo tuvo una relación con la humanidad y se rompió esa relación. Y también tuvo una relación con su pueblo creado en la persona de Abraham para darse a conocer a las naciones y también se rompió. Pero en el tiempo quedaron una serie de evidencias y elementos que eran usados para finalmente al Mesías llegar, reconocer que Dios estaba hablando desde el principio. Y luego que el Señor Jesucristo es crucificado, es sepultado y resucita al tercer día por obra de Dios Todopoderoso, entonces se afianza más porque el Espíritu Santo es enviado antes de él, hace 10 días antes de él ascender a los cielos, es enviado y entonces nos deja la promesa, nos deja el paracleto, nos deja el ayudador, el consolador, el que nos guía, el que nos redarguye, ¿verdad? En todo momento y el que nos advierte. Entonces, lo que estamos viendo o notando es que Pablo les está diciendo con toda claridad, y fíjense que estamos hablando ya dentro de unos años, van a ser 2000 años que se escribió esta epístola. Y dentro de muy poco tiempo, entonces, él ya en esa oportunidad le estaba advirtiendo a ellos de que eso no era nada. Pero también no olviden o no olvidemos que la situación en esa ciudad en particular era bastante complicada, pero nada diferente a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Su manera y su modo de vivir era descarriado, era un modo de vivir completamente absurdo, completamente fuera de toda orden moral, fuera de todo conocimiento, ¿verdad? Y temor y temblor a Dios Todopoderoso. Ellos estaban comenzando a aprender, a conocer quién era el Señor Jesucristo y quién era el Padre y también el Espíritu Santo. Entonces, él sigue y le dice, puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros, incluyéndonos, hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un solo Señor, que es Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Él lo afianza. O sea, él dice, para nosotros, él le está hablando a la iglesia. Entonces nos está hablando también a nosotros hoy en día. Pero recordemos también de que hay confusiones. Hay confusiones y estas cosas tenemos que aclararlas precisamente o especialmente nosotros los que estamos aquí y muchos de los que asistimos, ¿verdad? Porque los que están ocupando lugares de liderazgo dentro de la iglesia, ¿verdad? Sus esposas, los que están ocupando lugares donde que son propios de un diácono, o sea, de un servidor. ¿Por qué? Porque hay conocimiento acerca de lo que es necesario hacer, pero también tenemos que advertir, porque dentro de nuestra propia congregación se están agregando muchos que vienen de afuera, del mundo, y no precisamente que vienen de otra iglesia. Y entonces, nuestro deber es abordarlo, identificarlo, abordarlo y comenzar a trabajar, a hacer la obra
¿Por qué? Porque también, o sea, tenemos primero que fortalecernos nosotros para poder ir afuera o para enviarlos, ¿verdad? Después de que lo bauticemos. Dios le bendiga. No, no, estamos bien, estamos bien. Hola, Olga, Patti. No, no, estamos bien. Hola, Julia, Efra. Entonces, esto tenemos que verlo no solamente desde la óptica del tiempo en el que Pablo estaba hablándole a los corintios, sino en este momento, o sea, lo que estamos nosotros viviendo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. O sea, llevar, ayudar. Hay jóvenes acá que todavía no conocen la profundidad del Evangelio. Y nosotros que de alguna manera conocemos un poco más por gracia del Señor, por su misericordia, entonces tenemos también que conducirlo. Hay que identificarlo y hay que hablarles a ellos para también encaminarlos. No conformarnos con que ellos llegan aquí los domingos y bueno, y pasan un tiempo bueno, porque sí es verdad que es un tiempo bueno, pero hay más, hay algo más que simplemente un tiempo bueno. Es lo que significa, el significado de lo que nosotros estamos haciendo aquí, para que ellos lo vivan. Y él lo dice ahí, ¿verdad? Por medio de quien todas las cosas fueron creadas, estamos en el capítulo 8 de Primera de Corintios, y eh, fueron creadas y por medio de quien vivimos, o sea, porque vivimos para Él. Y nosotros sabemos, me detengo un poco aquí porque nosotros sabemos, y hace poco lo recalcaba el hermano Luis, ¿verdad? Nosotros sabemos que es una vida difícil, que no es, o sea, es una vida que requiere de esfuerzo, de dedicación. Pero recuerden que dice que el reino de Dios es de los valientes, porque es de los que tienen el valor de tomarlo. ¿Mm? De arrebatarlo, como dice Catita, exactamente. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto, y esto es lo que dice Pablo, y nosotros también lo estamos confirmando acá. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento, acá él lo enfoca en el tema del alimento, pero sabemos que hay muchas otras cosas más en el modo de vestirse, ¿verdad? En la manera de hablar, ¿verdad? Lo que escuchamos, lo decía en la oportunidad anterior el hermano Luis, lo que decimos, lo que vemos. Entonces dice, entonces cuando comen un alimento que es ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es decir, no tienen la fortaleza para decir, bueno, recuerden el lienzo cuando es caído del cielo, la visión de Pedro en casa, en Jope, en casa de Pedro el curtidor, que Dios le muestra un lienzo y en ese lienzo hay cuadrúpedos, hay todo tipo de animales y él dice, jamás he violado la ley en respecto a esto, o sea, jamás he comido carne inmunda, no llames inmundo a lo que Dios ha hecho. Entonces, esto aplica aquí. Porque él les está explicando este asunto, ¿no? Y él dice, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perderemos nada si no lo comemos y no ganaremos nada si lo comemos. Es decir, él les estaba diciendo, o sea, no hagan caso a ese tipo de asuntos. Sin embargo, por la conciencia de quien lo dice, él va a explicar algunas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener misericordia de aquellos hermanos que en un momento determinado, por su, podríamos decir la palabra débil o también o que están comenzando y no tienen
un conocimiento profundo y avanzado acerca de la palabra. Entonces se pueden confundir. Entonces, por amor a ellos, porque él está hablando, él lo que está diciendo es que el amor va a prevalecer sobre todas estas cosas. Entonces dice, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. O sea, por misericordia, por amor a ellos, por hacer que ellos no se retraigan y entonces se desvíen y se aparten del evangelio. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que hacer un sacrificio y mostrarnos de otra manera. Dice, pues si otros te ven con tu conocimiento superior, es decir, con el conocimiento que tú tienes en este momento hasta donde has avanzado, hola Pipo, hasta donde has avanzado, pero te ve y dice, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarnos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré, perdón, por lo tanto, si lo que, sí, versículo 12, 13. Ajá. Si otros participan en este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Es decir, eso era lo que hacía el pueblo de Israel cuando ofrecían los holocaustos y los sacrificios, ¿verdad? Por lo tanto, por lo cual, si lo que, como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Es decir, no tenemos, o sea, ocasión de hacer caer a uno de nuestros hermanos. Y esto, recuerden que es algo que nos llama la atención en este momento porque, como les decía anteriormente, estamos creciendo en número, pero estamos creciendo más espiritualmente. Y es necesario que nosotros nos ocupemos de esas almas que están llegando o algunos otros que ya tienen algún tiempo que no están caminando en el Evangelio, que no están comprendiendo, ¿verdad? La profundidad de esto, no están, no tienen claro cuál es el significado verdadero. Denia, sí, Manuel. Yo lo que entiendo ahí es que si usted se considera un cristiano fuerte en la palabra, ¿no? O sea, el que se considera que no es débil, hay cosas que se pueden hacer, pero por causa del hermano, mejor no lo haga. Exactamente. O sea, entonces yo pienso que si en el caso del vino, el vino. Ujú, Yo conozco un hermano, bueno, muy allegado al pastor, uno de Honduras, ujú. dice que se toma una botella de vino todos los días, dice. Y entonces, desde la mañana hasta la tarde, pero él no, pero pero sí dice la Biblia que por los débiles, dice que si una persona es débil, él no lo hace. El vino emborracha, como quiera. Bueno, no sé cómo trabaja, pero la comida está hablando ahí, que si usted va a un lugar y le dicen que es celebrado a los ídolos, ¿verdad? Eso es lo que entiendo de ellos, hermano. Bueno, en ese caso yo podría Ahí está decir débil. que el vino Es débil. embriaga, ¿no? Y la embriaguez desinhibe. No se Y embriague. entonces, si me habla de una copa, Exacto.
Pero hay hermanos que y una copa, ay no, el hermano tomó una, ya no es cristiano. Pero exactamente, pero si precisamente el hermano que es más débil ve a ese que tiene una copa de vino, ¿verdad? Y la bebe de una manera ordenada, no para embriagarse ni nada de eso, este, el que la está tomando debería de abstenerse. ¿Por qué? Bueno, por amor a su hermano, porque lo va a confundir. Y entonces, y sobre todo si ese hermano viene de una situación donde en su vida pasada, ¿verdad? Él estuvo atado, ¿verdad? Porque es así, ese es el asunto. Catita. Que como dice aquí, que si la carne es ocasión de que el hermano caiga, que no comerá carne jamás. Entonces, si están hablando de vino, que viene siendo lo mismo, yo pienso de que no debe de hacerse, porque también hay un versículo donde dice que la mirada está puesta en el cristiano. Y entonces, aunque tal vez, como dicen, no es malo que tomen, pero porque no los vean, creo que es mejor no hacerlo para que no hayan críticas, para que el hermano nuevo no vaya a pensar mal y caiga. Imaginémonos un judío, ¿verdad? Que acaba de reconocer que el Mesías sí vino y ya llegó por primera vez y está próxima su segunda venida y recibió a Cristo. Y entonces nos vemos en una mesa y alguien pide un plato de cerdo. Quizás vamos a causar un malestar en esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento profundo. Entonces, por amor, lo que le está diciendo, por amor a esa persona, ¿verdad? Entonces, abstengámonos de hacerlo. Hermano Luis. Bueno, Proverbios, Proverbios 21 dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Recordemos también que Pablo cuando le escribe a Timoteo, en una de sus cartas le dice: te recomiendo que tomes vino por causa de tu malestar en el estómago, ¿verdad? Entonces, como dice también la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Lo que sucede a veces son los excesos, ¿verdad? Si usted se toma una copa de vino, no le va a hacer nada. Pero si se tomó la botella, necesita una balance a los lados para no tropezar, ¿verdad? Entonces, con esto tampoco, ¿verdad? Es como quien dice abrir la puerta para que entre mundo y reimundo, ¿verdad? No es, como dice aquí, no debemos de, si por causa nuestra alguien se va a perder, entonces no vamos a hacerlo, ¿verdad? Así es. No vamos enfrente de un hermano, como hay otros también que preguntan, ¿verdad? Llegan de visita, les dan de comer ¿y esta carne de qué es? Y esto aquí, no debe de tampoco, ¿verdad? Llevar al extremo las cosas, ¿verdad? Así es. Porque usted no puede, usted cómasela ahí. Así es. ¿Verdad? Y esa es la explicación que nos da Pablo ahí para que lo podamos manejar con misericordia y en amor en medio de la congregación, porque son situaciones que se presentan, ¿sabes? Son situaciones que se presentan. Y allí les digo
Que bueno, sí, para algunos quizás una copa de vino no haga nada. ¿Eh? A mí me mataría. Dice que nada. O sea, yo lo hago y muero inmediatamente. ¿En serio? Yo Pipo. creo que la palabra es muy clara. La Biblia dice bien clara, no embriague. Sí. Y una levadura, dice algo de la levadura que Leuda leuda toda toda la la masa. masa. Es otra. Por otra parte, mucha gente dice, no, pero que una copa de vino no hace nada, un vinito, una cosa por allá. Pero también dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? Luz. Y carta leída. Y que todo el mundo está mirándonos, observando nuestra conducta, porque somos la lámpara del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros verdaderamente somos cristianos, tenemos de quiera que vamos a dar el testimonio de lo que somos. Así es. Que la gente nos vea como ejemplo. Que la gente vea, ese es un hombre de Dios. Como usted mismo decía en el otro estudio. ¿Usted me entiende? Cuando miran a la persona, vean que es un hermano, es un hijo de Dios. Es un hombre de Dios. Entonces, para que la gente pueda venir al arrepentimiento a los pies del Señor. Pero si nosotros, verdaderamente el ejemplo que damos, y veo que yo bebe Catita o bebe Efraín, y yo voy también donde Efraín, no cervecita no es nada, venga Efraín para acá. ¿Qué usted cree que va a decir que está al lado de nosotros? Y ese no es el pastor. Y ese no es el hermano fulano de tal. Y después a la iglesia va a venir a predicar a nosotros que no bebamos, pero mírenlo a ellos donde están. Quizás por el primer día que tome, por un solo día, pero puede ahí leudar toda la masa, dañarla. O sea, No, yo considero, porque el Señor sí habló de vino, y el Señor convirtió el agua en vino, pero un vino sagrado, un vino santo, un vino sin levadura, un vino sin levadura. así es. ¿Usted me entiende? Eso es lo que yo considero No, que es lo que tenemos que hacer. ahí estamos claros en eso. Y es bueno saberlo porque lo que nosotros hacemos en el bautismo es despojarnos de todo el hombre viejo, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos haciendo es entregando en el bautismo. Lo que pasa es que ya pasan años del bautismo y uno como que se olvida, pero eso no se puede olvidar porque en el bautismo es donde nosotros, ¿verdad? Dejamos ese viejo hombre para entregarle nuestra vida, el control de nuestra vida, el gobierno de nuestra vida al Señor Jesucristo. Y a quien nosotros estamos poniendo en tela de juicio delante de la humanidad al hacer algo en contra de la palabra es al Señor Jesucristo, no es a nosotros mismos. ¿Eh? Porque fíjense que lo que dicen es, y ese no es un cristiano, esto no son. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta y recordarlo, ¿ves? Porque cada uno tiene un pasado y fue redimido de ese pasado. Entonces, Pablo sigue en el capítulo 9 anunciando acerca de sus derechos. Él lo recalca, no para jactarse, sino por un tema de autoridad. Es un tema de autoridad, ¿verdad? Y también lo aplicamos hoy en día. Nuestro pastor no es apóstol, pero es un pastor. Y el pastor es el que da cuenta de el rebaño al Señor Jesucristo. Aun cuando nosotros como varones somos también sacerdotes de nuestro hogar, pero el pastor tiene una responsabilidad adicional, ¿okay? Y también entregará cuentas por eso. Entonces, pero su autoridad tiene que ejercerla. La autoridad no se delega. La función se delega, la autoridad no se delega. ¿Eh? Entonces, porque es un tema cada uno tiene un llamado, porque todos tienen un llamado. En este caso, el pastor, él tiene que hacer que esa autoridad sea reconocida. ¿De qué manera? Con el ejemplo.
con lo que Él muestra. Porque usted muchas veces ve, y eso es lo que va a hablar Pablo aquí. Él le dice, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? Dice. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? El Señor se le apareció. Sí, pero es que fue una luz refulgente. ¿Y cómo dice Apocalipsis que es el rostro del Señor? ¿Ah? Nadie lo puede. Ajá. Y dice, aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes, él estaba hablando a los corintios, ¿eh? Lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que yo soy apóstol del Señor. ¿Por qué? Porque Él los condujo, Él los llevó, Él transitó con ellos desde que ellos estaban en el viejo hombre hasta lo que se estaban convirtiendo en ese tiempo. Lo que sucede es que Él estaba en Éfeso y Él estaba reclamando porque le había llegado el comentario a través de los de la casa de Chloe que había una serie de asuntos en la iglesia que estaban pasando. ¿Eh? Dios nos libre. ¿Eh? Es como que si a Julio le hubiese llegado algo en esta semana, mira, pasó esto allá en la iglesia, Dios nos libre. Pero algo así. ¿Ok? Entonces, desde el lugar te escribe, ¿eh? Y le hace llegar con estos emisarios que eran discípulos de Cristo, pero eran acompañantes, colaboradores de Pablo, como Timoteo, por ejemplo. Entonces, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Yo estoy sobre la nueva traducción viviente. ¿Por qué? Porque es como un poco más clara acerca, es un lenguaje un poco más actualizado. Aun cuando a mí yo prefiero la Reina Valera, pero esta te da un poco más de vista. No hay que explicar mucho, sino que allí está. Y dice, entonces, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a nuestra esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? O Bernabé y yo somos los únicos que no podemos tener esos derechos. O sea, él estaba hablando de una situación que se estaba presentando. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo en ese recorrido, él tuvo mucha oposición, más oposición que los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden también que Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando lo veían cara a cara, yo me imagino que era algo fuerte, algo que generaba un distanciamiento. ¿Por qué? Porque se recordaban, y eso es lo que pasa con nosotros, que nos recordamos es de lo malo, en lugar de ver lo bueno que hay. ¿Eh? Y es lo que pasa. Y Pablo lo afianza en esta carta, porque él luego va a decir que el amor, la esperanza y la fe van a permanecer. Es decir, eso no se va a acabar, va a permanecer, pero el mayor de todos estos es el amor. Porque sin el amor, o sea, si yo no amo a mi hermano, si yo no considero a mi hermano, ¿cómo voy a amar a Dios? Que no lo he visto. Entonces, exactamente. Entonces, y al hermano que he visto, exacto. ¿Acaso ese hermano no lo creó Dios también a su imagen y semejanza? No somos imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza. No es que somos iguales a Dios. Y lo recalco no por ustedes, sino porque esto sale y entonces es bueno que otros, Dios permita que sean muchos los que todavía no han llegado a los pies de Cristo, que lo conozcan para que puedan comprender. Y el trabajo nuestro, hermanos, acá tiene que ser, nosotros tenemos que trabajar con mucha gente que está acá, ¿verdad? Alrededor de 60 personas que todavía necesitan ser conducidos. Y ese trabajo tenemos que llevarlo a cabo porque nosotros estamos equipados. Todos los que estamos aquí, nosotros y muchos otros que todavía, que hoy no pudieron estar presentes, pero están equipados para poder hacer ese trabajo. ¿Eh? Entonces, ese es la idea, es hacer eso con otros, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. En fin,
¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho de comer sus frutos? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Estoy dando solo una opinión humana o dice la ley lo mismo? Lo decía la ley. Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey que trilla para impedirle que coma mientras está haciendo su trabajo, porque esa es su costumbre y esa es la manera. Y entonces también hay extremos donde vemos que la ofrenda, ¿verdad?, al trabajo que el pastor o líderes dentro de la iglesia, no dentro de la organización, porque nosotros no somos una organización, nosotros no somos una empresa, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, que el pastor no lo necesite, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que no tiene derecho de beber de la leche que producen las ovejas de su rebaño. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque hay ofrendas incluso para agradar, ¿verdad? Para mostrar agradecimiento. No es necesario que haya una necesidad, ¿verdad? Porque lo hacemos nosotros con nuestros allegados, pero no es necesario que haya una necesidad específica. O por un trabajo especial, ¿no? Hay agradecimiento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es la característica, como decía Catita, el cristiano. O sea, el ejemplo del cristiano, los detalles del cristiano. ¿Eh? No como decía uno por ahí, que no, que es que los cristianos son pichirres. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad, y simplemente, bueno, hay un desconocimiento de que, de que no se congregan, ¿eh? Porque todos somos iguales, indistintamente la situación, pero hay algo en particular que nos identifica a nosotros, que es Cristo, ¿verdad? Y eso es lo más grande que puede tener cualquier congregación. Porque si las organizaciones y las empresas y las industrias tuvieran eso, entonces no fueran eso, sino si fueran cuerpos de Cristo, fueran parte del cuerpo de Cristo. Entonces, dice, estoy dando solo, dice, porque la ley dice ese, no le ponga bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensó Dios únicamente en los bueyes o pensó fue en el hombre, en nosotros? Entonces, no nos hablaba a nosotros en realidad, porque de esa manera es como habla el Señor. Y también dice que le hablaré a mi pueblo en lenguas, ¿verdad? Y no comprenderán, no entenderán. ¿Por qué no? ¿Por qué dice el Señor que no entendería? Porque él conocía el corazón. Y porque el corazón, ¿verdad? Sí. Y también nosotros hemos sido rebeldes, porque nosotros nos empeñamos en cosas y también nosotros, por eso es que es bueno la congregación, venir al culto el domingo, la oración del martes, el estudio bíblico, la prédica de los viernes. ¿Por qué? Porque eso te hace levantar las veredas para que no te salgas del camino, ¿verdad? Y por eso es que los grupos de oración en las casas, porque tenemos que vernos, porque si no nos vemos nosotros, vamos a ver a los del mundo, y los del mundo no van a convertirse, no desean convertirse, que se convertirían si nosotros los buscamos. Y dice también la palabra, no que ellos que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Entonces, dice, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Y recuerden que Pablo, ¿verdad? Ahorita estábamos hablando de Julio, pero Pablo
era un constructor, él tejía carpas, tiendas. O sea, él se sostenía con su propio trabajo, pero también predicaba, porque eso está escrito en el libro de los Hechos. ¿No tenemos derecho entonces a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser obstáculo a la buena noticia, al evangelio, a predicar la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra, a la crítica. Exacto. No, y a la crítica y al la falta de amor, pues, para poder sostener a alguien que está haciendo la obra de Dios, que en ese momento tenía necesidad, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero si estamos aquí con Cristo y luego estamos aquí abajo, con Cristo seguimos, ¿verdad? Y Él sabrá lo que va a hacer con nosotros. Y los que sirven en el altar, perdón, y dice, no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo. Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Fíjese, mire la humildad, la sencillez de Pablo, que hizo esos recorridos por todos esos lugares sin ninguno de los vehículos automotores y avión etcétera, ni con las comodidades que hoy existen. Pero hizo todos esos recorridos y él dice que o sea, no está pidiendo nada, sino que escuchen el evangelio. Él no quiere ser un obstáculo, él no quiere ser, pero hoy en día, esto que nosotros construimos en muchos lugares, ¿verdad? Se está convirtiendo y se ha convertido en un negocio. Pero cada uno tendrá que enfrentar y dar cuenta por eso, porque es, es vender el evangelio del Señor y es engañar al pueblo de Dios, es engañar a esas ovejas. Entonces, bueno, esto es algo que está sucediendo. Sigue, lo que dice esto es que está vigente esta carta. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que me pueda jactar, sino que estoy obligado por Dios a hacerlo. O sea, es mi obligación. Es la obligación de nosotros predicar a Cristo. Es la obligación, el deber de nosotros entregar la palabra de Dios a otro y cumplirla, vivirla. Porque si la entregamos pero no la vivimos, entonces nada somos. Somos simplemente como un tambor que suena, una olla un címbalo que retiñe, pero que no tiene ningún significado. Entonces, estoy obligado por Dios. Y fíjese, yo le digo algo, Dios sigue trabajando y sigue haciéndolo y sigue insistiendo porque la carne es débil, ¿verdad? Pero el espíritu, ¿verdad? Está presto, está dispuesto a hacer lo que la voluntad de Dios quiere. Y entonces allí es donde tenemos que sostenernos. Y con toda seguridad, el que está en Cristo, le llega el llamado, le llega la palabra, le llega al oído la voz, ¿verdad? La dirección. Pero es que ¿cómo habla Dios? Bueno, Dios habla así, de esa manera.
porque pone en tu corazón, ¿verdad? Y te muestra a través de alguien, no está bien lo que estás haciendo. Te inquieta, te estorba hasta que tú dices, no, o sea, escapo, como huye un hombre de una casa que esté en llamas, bueno, pero se salva. O sea, busca zafarse. Dice entonces, sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo que pueda jactarme. Lo repito porque es algo que es importante y es bueno tenerlo nosotros grabado. Estamos obligados por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí, dice Pablo, y para cualquiera de nosotros, si no predicáramos la buena noticia. O sea, si nosotros lo que hemos aprendido, sino que nosotros hemos, yo tuve bueno, hay un pastor que me dio clases a mí, es bautista, mm, no me viene ahorita, pero Héctor, ajá, él dice, si lo que yo les estoy dando a ustedes no lo ponen en práctica, ¿no? Seríamos muy miserables. Porque tenemos que llevar la palabra de Dios. Eso tiene que ser nuestra estandarte. Eso tiene que ser nuestra, o sea, practiquemos, no importa. Dios pone todo. Moisés era tartamudo y buscó las 1000 maneras de zafarse de la voluntad de Dios, ¿verdad? Haciendo excusas y Dios le puso a Aarón como intérprete. Entonces, todos nosotros en el Señor tenemos la capacidad de llevar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da Él es el que nos capacita. Él no busca personas que estén capacitadas. Él es el que nos capacita. Amén. Por esa razón, nunca reclamaremos nuestros derechos cuando predicamos la buena noticia, el Evangelio de Dios. Él continúa y dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Eso es por amor a ellos. ¿Por qué? Porque su mayor deseo, su anhelo era que recibieran a Cristo. Y cuando hablemos de Israel, no podemos generalizar porque ciertamente muchos se han convertido, muchos han reconocido, ¿verdad? Y eso sí, no van a llorar cuando lo vean al que traspasaron. Los que van a llorar son los que no han entendido todavía, pero habrá un tiempo por la misericordia de Dios para ellos especial que Dios va a usar para que ellos entren también. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Entonces, Pablo introduce algo nuevo que hasta ese momento es la ley de Cristo, porque es Cristo, ¿verdad? Porque Él no abrogó la ley, Él no eliminó la ley, Él cumplió la ley. Entonces, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Y esto es un trabajo que requiere disciplina. Andar en los caminos del Señor requiere disciplina, requiere sacrificio, requiere dejar muchas cosas para poder caminar. No lo digo solo por decirlo, por leerlo, por explicarlo. Es que ese es nuestra vida, porque hay que vivirlo. Y nosotros tenemos que obligarnos a someternos, a sujetarnos al Señor, romper con todo eso que todavía nos sigue deslizando hacia el mundo. Entonces,
Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a todos, yo mismo quede descalificado. Y recordemos, yo no sé, pero estas son cosas perdón, que son detalles, pero yo digo que así trabaja el Señor. Ustedes escucharon la prédica de ayer, y la prédica de ayer se refería básicamente a estas cosas, o una de las cosas era esto. O sea, no seamos nosotros rayados de doble ánimo. Y de doble ánimo es precisamente lo que dijo el pastor Josué. O sea, que no sigas viviendo, no te hagas la ilusión, no te crees una mentira en tu cerebro, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, de que tú eres de Cristo y sigues haciendo las cosas. Todavía respiramos, y mientras respiremos tenemos tiempo de hacer que el espíritu no muera, o sea, que no nos separemos de Dios. Porque cuando llegue la muerte física, entonces no tendremos oportunidad, no tendremos oportunidad, y eso tiene que prevalecer. ¿Mm? O sea, el mundo te atrae, el mundo busca al arte hacia él, hasta en una conducta tan simple como que vas en el carro y se te atraviesa alguien, y bueno, y el que tú eras hace 15, 20, 10 años atrás, vuelve a relucir. Eso. Como cosas también terribles. ¿Ve? El licor, las mujeres, la fornicación, la pornografía, el adulterio, el comentario indebido, el escuchar lo que no nos conviene. ¿Sí? Las tranzas. Sí. Entonces, amados hermanos, dice, sigue trabajando Pablo con los corintios, porque el problema era serio. O sea, pero nada distinto a lo que hoy nosotros vivimos. Por eso es que tenemos que examinarnos y entre nosotros mismos purgarnos, limpiarnos, para poder entonces ayudar a todos, por lo menos la mitad de los que están en esta congregación. Porque no es por el tiempo que tengamos acá, ni el tiempo que tengamos en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Es nuestro deber ayudarlos a ellos, pero nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que estar limpios, tenemos que estar equipados. Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores del Mesías, de Moisés, perdón. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron el mismo maná y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Es decir, recuerden, el Nuevo Testamento es el que habla del Señor Jesucristo. No, es toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entonces, es Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron, ni rindamos culto a ídolos como ellos también lo hicieron. Recuerden cuando Moisés estaba dispuesto a bajar con las tablas de la ley,
el Señor le advirtió, baja pronto porque el pueblo está en desorden. Estoy parafraseando, ¿no? No, ¿verdad? Pero cuando él baja y los ve, ¿a quién ve? A Aarón, que había permitido que edificaran, elaboraran un becerro de oro y estaban adorando. ¿Por qué? Porque habían vuelto a las costumbres de antes. Y esa era la razón por la cual Dios les había dicho que en el camino no querían que ellos se relacionaran con otros pueblos, porque ellos adoptaron todo esto. ¿De qué? Bueno, de los egipcios, de los cananeos, de los filisteos, de todos, de los amorreos, de todos con quien ellos se relacionaron. Entonces, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las escrituras. Y fíjense, alguno de nosotros podría decir, bueno, pero eso hoy no pasa, sí pasa. Claro. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a las diversiones paganas. O sea, las orgías y todo el desorden sexual se hizo presente en ese tiempo. Hoy en día eso está pasando. Hace poco había una reunión de varones en una iglesia, yo no sé qué tipo de varones serían esos, ¿verdad? Pero, y lo digo, pero entonces pusieron a una persona que hace un strip, ¿verdad? Entonces, o sea, imagínense ese asunto, ¿no? Que usted dice, no, no puede estar pasando. Bueno, pero es que no pasa aquí. Para la gloria de Dios, no pasa aquí, pero nosotros tenemos que advertir, porque Pablo está diciendo, tengo que advertirles, porque miren lo que le pasó a nuestro pueblo al principio, cuando salieron de, de Egipto. Olga. No, quería yo poner de ejemplo, como usted estaba diciendo, no nos vayamos lejos, eso ocurre ahora. Pudimos ver hace poco, el 7 de octubre, todos tenemos conocimiento de lo que pasó en Israel cuando la masacre de Israel, sí. hace poco. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con el grupo que habían ido al desierto a celebrar una fiesta? Los muchachos, sí. Lamentablemente, vaya, lo que pasó fue grave, muy grave. Lo que ellos estaban haciendo era terrible, pero lo otro también era terrible. O sea, las dos cosas. Exacto. No, porque, digo yo, el Señor ha de haber permitido esto. El otro día vimos una prédica del pastor Sierra que lo dijo. Ellos ¿sabe a quién tenían? Y bailando alrededor, eso yo no sé si tuvieron conocimiento de eso, a un dios japonés, a un dios chino, o no sé, a un Buda, un dios pagano, alrededor de él, mire, danzando. ¿Qué estaban haciendo esa gente cuando sus padres en Israel, en la ciudad, estaban orando, celebrando lo que ellos celebran el día sábado, el sábado. ¿Cómo se llama? Juntos ahí en su hogar, en familia, orando, adorando a Dios. No, ellos quisieron ir al desierto a hacer las cosas parecidas a lo que hicieron Aarón y con la bandera gay. Con bandera gay, o sea, lamentablemente, mire, Dios permitió. Entonces, que pasara lo que pasó por eso mismo. Y fíjense entonces cómo esto, que ya próximamente va a cumplir 2000 años de haber sido escrito, dice, si ustedes piensan, perdón, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Amén. Y hace 2000 años, y mire, todavía las tentaciones, escuchen esto, las tentaciones que enfrentan en su vida. Lo que pasa es que no todos los días leemos Primera de Corintios. Si leyéramos la Biblia todos los días. Miren lo que dice. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas. Claro, porque si usted se lo pone en el espejo y lo ve todos los días, porque es una debilidad, porque es algo que lo saca del foco, que lo saca del camino del Señor,
algo va a hacer eso. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pero hay que escuchar o ver esa salida, ¿eh?, para poder resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Él está hablando de la adoración de los ídolos, pero huyamos de cualquier tentación. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Entonces, esto es lo que deberíamos preguntarnos cada vez que estamos al borde del precipicio, es decir, cada vez que estamos al frente del pecado, para poder huir, para poder huir, pero no ni siquiera por la misma salvación, sino por la ofensa que eso va a ocasionar a nuestro Señor. Porque cuando nosotros nos reunimos para tomar el vino que representa la sangre de Cristo y para comer el pan que representa, que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que Él dijo que eso lo hiciéramos en su memoria para recordar, ¿verdad? Todas las veces que nos reuniéramos para recordar lo que Él hizo por nosotros. Entonces, dice, piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? Sí. ¿Qué es lo que trato de decir? Perdón. ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? Ninguna de las dos. O sea, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y cuando nos salimos del camino y cuando caemos en pecado, estamos atribuyendo una adoración al demonio, a Satanás. No, pero ¿cómo dice eso? Bueno, es así porque no estamos haciendo una obra para el Señor. No estamos agradando al Señor. Entonces, eso mismo tiene que clavarse en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, para antes, ¿verdad?, huir, resistir. ¿Con qué? Con la palabra, con una acción, ¿verdad? Me voy, me aparto, me voy, no formo parte de esto. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. No hay calificación de pecado. Todo pecado es pecado. Por eso el Señor no hizo una clasificación. Dice, ¿qué es lo que trato de decir? Que la comida, dice, no, de ninguna manera. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios, dice. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Las tinieblas no tienen parte con la luz. No hay comunión. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, lo dijo el hermano Luis hace un momento. Pero no todo les conviene. Dice, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y ahora viene y dice, así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, también ese ejemplo lo pusimos hace un rato atrás, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, y era lo que estábamos hablando hace un momento también, no la coman por respeto a la conciencia de quien lo dijo.
no a la conciencia de ustedes o de nosotros, sino al que lo dijo. Entonces, pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, sino que hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos, sean bendecidos y se mantengan en comunión con el Señor. Seguimos. Y ustedes deberían imitarme a mí, dice él, así como yo imito a Cristo. Entonces, cuánto me alegro, dice Pablo, que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. En eso no podemos tener dudas. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer debiera ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer fue tomada de parte del hombre. El hombre, y así lo quiso Dios. Aquí no podemos discutir eso porque, bueno, eso quizás pueda ser un tema que lo discutan en esas reuniones, que bueno, sí, sí, sí. No. Entonces, el hombre, exactamente, y eso es lo que él va a decir. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Recuerden que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, ¿verdad?, que somos nosotros, no hay distinciones entre la mujer y el hombre, porque ante los ojos de Dios, el hombre y la mujer son iguales. Exacto. No son independientes de las mujeres los hombres, ni las mujeres son independientes de los hombres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. Esto hay que entenderlo, comprenderlo para poderlo explicar a otros, porque estas son preguntas que surgen mucho cuando uno está en medio de hermanos que están recién convertidos. Y esto no lo comprenden. Hay que explicarlo. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Exactamente, como dijo Olguita hace un momento. O sea, quizás una de las cosas más hermosas de una mujer es su cabello, ¿no? Porque la distingue, le da, la identifica con. Entonces, pero si alguien quiere discutir este tema, Pablo dice, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa. Y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. De manera que, y ahora él habla acerca del orden en la cena del Señor, que también lo debemos tomar nosotros en cuenta. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, le dice, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Imagínense.
Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Es decir, para que surja realmente a la luz pública los que verdaderamente son del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y para beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? Esto es como respuesta a lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Dice, pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, o sea, todas las veces que lo celebremos en coinonía, como congregación. Pues cada vez que coman, perdón, por esta razón, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Este es el pasaje que usa el pastor, nuestro pastor Julio, para cada domingo de primer domingo de cada mes cuando celebramos la Santa Cena. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en este pasaje advierte muchas cosas y muchas oportunidades. Es preferible abstenerse de tomar, ¿verdad? La bebida que nos hace recordar al Señor y tomar el alimento, y más bien ir en arrepentimiento al Señor y luego volver a Él. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes, dice Pablo, son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa misma manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, no está disciplinando, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Hay una diferencia. O sea, el Señor dice, no tiene favoritos, pero sí tiene a un pueblo, al cual, el cual tiene privilegio, al cual tiene promesas que el Señor cumple y que no lo hace igual frente a los que no le han recibido, porque Él llama hijos solo a los que han recibido a su hijo, a Cristo Jesús. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa y a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos. Cuando se reúnan, les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. En cuanto a los dones espirituales, capítulo 12, vamos avanzando un poco más rápido. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero esto también lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Si lo había en esa época, hoy en día también. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque soy mano, por eso no dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. No. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada una justo
donde Él quiere. Y donde Él quiere es el lugar perfecto. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Nosotros de la misma manera somos muchos, pero formamos parte de un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con mayor esmero. Así que, pero aquí estamos hablando, él está comparando el cuerpo con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, porque somos distintos. Tenemos distintas costumbres, venimos de distintos lugares, pero hay algo, alguien que está por encima de todo, que es lo que nos hace común y nos hace parte de Él, que es el Señor Jesucristo. Entonces, mientras que esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Esto es importante. O sea, la preocupación, no una preocupación bueno, porque me quiero congraciar o me quiero hacer ver como un hermano interesado en el otro, sino verdaderamente. Y es precisamente en los momentos difíciles donde vemos, donde constatamos esas situaciones. Dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, todos nosotros. Y cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo, los pastores. En tercero, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros y luego los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? No. ¿Somos todos profetas? Tampoco. ¿Somos todos maestros? Tampoco. ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? Tampoco. ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? Por eso es que somos un cuerpo, pues, en distintas funciones, ¿verdad? Haciendo la obra de Dios y respondiendo al llamado de Dios. Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos. O sea, cuando alguien habla en lenguas, ¿hay otros, todos los demás pueden interpretarlo? No, sabemos que no. Entonces, dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todas las demás. Pablo habla acerca de que el don de profecía para él es el más importante, el que debería desarrollarse más. Entre esos tres elementos que él había nombrado, el amor, la esperanza y la fe, él dice que el amor es el que prevalece. Y aquí lo vamos a leer porque ya hemos trillado bastante esto. Exactamente, y eso es lo que él va a decir. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, porque el profeta es el hombre al cual, hablando en términos de género, el género humano, ¿verdad? El hombre, la mujer que recibe palabra de Dios, ¿para qué? Para enseñar a su pueblo, para mostrarle a su pueblo, para advertir al pueblo, para corregir al pueblo, para disciplinar al pueblo, para orientarlo. Esa es la misión de un profeta. Entonces, si eso fuera así y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada.
Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero su amor está por encima de todo, ¿eh? Y ocupa el lugar primordial en nuestra conducta, en lo que nuestro... ¿Por qué? Porque si el corazón está lleno de ese amor de Dios, ¿verdad? Entonces tiene que haber amor. Y si hay amor, ¿verdad? Entonces, o sea, si hay obediencia a Dios, si hay amor a Dios, entonces... Está Dios, hay amor, y donde hay amor está Dios. Amén. Sí. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esto es una cosa que tiene que ser de Dios, porque no hay otra manera, ni siquiera para expresarlo en estos términos. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Todo eso va a pasar, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. O sea, eso no valdrá nada. Sin embargo, cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás todas las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos toda una perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo lo que es completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Es decir, toda la plenitud, todo el complemento que falta para cubrirlo todo, llegará en el momento en que Dios lo determine. Tres cosas van a durar para siempre. Y ya lo hemos dicho, la fe, la esperanza y el amor. Pero de todas ellas, el amor es la mayor. Las lenguas y profecías, dice Pablo, que el amor sea su meta más alta. O sea, él le dedica a este tema lo que merece, o sea, todo. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Cuando usted habla en lenguas, tiene que haber un intérprete para que pueda descifrar lo que usted está diciendo, porque es como, él va a decirlo más adelante, es como una persona que habla otro idioma, ninguno aquí habla árabe, bueno, que hable hebreo y usted no lo entiende, no sabe lo que está diciendo, ¿okay? O que hable en señas, entonces mejor calle. O lo haga, ¿por qué? Porque no edifica la iglesia. En cambio, el que profetiza sí fortalece a todos. ¿Por qué? Porque está dando el mensaje que Dios le ha dicho que entregue a su pueblo, ¿no? Los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece toda la iglesia. Yo desearía... Exacto, la edifica, la fortalece, la hace crecer espiritualmente. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pablo dice que él habla más, él habla en lenguas más que cualquier otro, ¿verdad? Pero él prefiere callar antes de para poder enviar un mensaje edificante a la iglesia. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Recuerden que todo esto era lo que estaba pasando en Corintios, pero también sucede en
las iglesias de nuestros tiempos, en, en la iglesia de nuestros tiempos, porque no son en las congregaciones de la iglesia de nuestros tiempos. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Tomen en cuenta todo esto y confróntenlo, compárenlo con lo que sucede en casa del rey. Los viernes hay enseñanza. La enseñanza de este viernes fue muy buena. Los domingos hay enseñanza, hay prédica, fue muy buena. Entonces, hagamos eco de esto, porque lo que estamos presenciando, lo que estamos recibiendo, es alimento puro, es verdadero. No hablamos en lengua y nadie entiende, no. Estamos hablando, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios y se está enseñando y se está revelando, ¿verdad?, para edificar, para corregir, para disciplinar, para redarguir el corazón de muchos que llegan y que llegan con situaciones difíciles y que no necesariamente las conocemos, sino hasta que empezamos a tener esa coinonía, esa relación. Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual de hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene su significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ayer había un par de personas que llegaron y se les proveyó ¿de qué? Del aparato que permite escuchar la traducción. Entonces ellos comprendieron. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es parte del amor. Nos preocupamos para que ellos también reciban lo que nosotros estamos recibiendo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son nativos de aquí de Estados Unidos y no hablan español. Y eso son las cosas que nos hacen distintos. Son detalles, pero importantes. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras de entendimiento. Tú darás gracias muy bien, pero eso no te fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a los otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Ahí ya lo dijo todo. Está claro, no hay ninguna duda. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Y eso pasa, ¿sabe? Que usted llega a una iglesia y escucha hablar en lenguas y lo ve en un video. No se turben tanto con tanto video y con tantas cosas. ¿Ok? Leamos la palabra. Aquí está todo. No, porque eso confunde. Eso confunde y también lo saca de su enfoque en la palabra. Mira lo que dijo este y mira lo que ellos saben, cada uno sabe. Porque si ellos están dirigiéndose con la palabra, ellos tienen que saber lo que está pasando. Ellos saben que no están haciendo lo correcto. Cada uno sabe cuando no está haciendo lo correcto. Primero lo sabe Dios, pero del hombre, ¿verdad? No es desconocido a sí mismo lo que no está haciendo bien. Entonces, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a los que prefería hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad. En cuanto a la maldad, que no haya nada de maldad en nosotros. O sea, seamos inocentes como unos niños. Porque como
le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo, quiénes entrarían al reino? Bueno, ¿qué había que hacer para entrar al reino de Dios? Ser como niños. Él se dirigió, pero no pensar como niños, sino tener el corazón limpio de un niño. ¿Ya? Y que haya esa inocencia que tienen los niños. Pero sean maduros en la comprensión de los asuntos como estos. En las escrituras está escrito, hablaré a mi pueblo, a mi propio pueblo, dice, en idiomas extraños y mediante labios extranjeros. Pero aún así no me escucharán, dice el Señor. O sea, buscaré las mil maneras de hacer cosas para que, pero ellos no me. Entonces, que sea una reflexión a nosotros, ¿verdad? Esta misma palabra, ¿para qué? Para que entendamos. O sea, Dios sigue hablando y Él quiere que nosotros, que su pueblo lo escuche, porque no habla al aire, al vacío. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no para los incrédulos. La profecía es para el pueblo de Dios. ¿Eh? Pero los incrédulos que no entienden esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado. Por eso es que muchos testimonios dicen, entré, escuché la palabra, ¿verdad? Y la palabra era como que si me conocieran a mí desde hace mucho tiempo. Claro, porque el Espíritu Santo de Dios los conoce y Dios lo conoce desde antes de la creación, de la fundación del mundo. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando en verdad Dios está aquí entre ustedes. Eso pasa. Entonces, el llamado a adorar con orden. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa se debe fortalecer a cada uno de ustedes. O sea, tiene que tener un propósito, tiene que tener un objetivo. El objetivo es un crecimiento espiritual, o sea, hacer que la iglesia se levante espiritualmente. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otro. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Gloria a Dios que aquí intentamos en lo posible de hacer las cosas en orden. Y el Espíritu Santo también nos guía para que en esos momentos en que haya algún desvío, volvamos otra vez al carril. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso? No. Bueno, lo dice la palabra de Dios. Acá lo que está hablando es que no, pero comprendamos que bueno, lo dijo anteriormente, o sea, delante de los ojos de Dios somos, o sea, para Dios la mujer y el hombre son exactamente igual. Pero acá él está hablando de el orden que se debe guardar. Aquí, porque en el tiempo de Corintios había una situación que hay un orden, que debe haber un orden. Las mujeres, o acaso piensan Corintios, fíjense, le dice, o acaso piensan Corintios, se especifica ellos directamente, que la palabra de Dios se originó con ustedes. ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa, porque ellos ya se habían creído
Sí, ya ellos habían salido fuera de la estratosfera, ya ellos estaban en otro nivel y Pablo dice, pero si yo soy el que los llevé a los pies de Cristo, o sea, que se envanecieron, ¿eh? Y había desorden. Todo lo que estamos viendo es porque había desorden en la iglesia, ¿eh? Entonces dice, pero si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, si mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lengua, pero asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y en orden. Dice, no prohíbe el hablar en lengua, pero dice. Y ahora, el punto más importante, porque recuerden ustedes que Pablo venía haciendo esta serie de enseñanzas por las desviaciones que se estaban presentando. Y uno era acerca de la resurrección. Y entonces esto es lo que él aborda ahora. Dice, ahora, amados hermanos, permítame, y lo va a hacer como especie de un trabalengua en un momento determinado. Por eso hay que conocerlo bien para poderlo explicar. Porque el que enseña la palabra es el Señor. Él es el maestro. Nosotros lo que hacemos es explicarla, porque aquí está escrita. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. O sea, no se olviden de que ya yo esto se los dije, dice él. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Es decir, a menos que lo que yo les había dicho no es verdad. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Estos son testimonios y estos son evidencias de que el Señor resucitó, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Hay evidencia, hay 4 evangelios, de los cuales 2 fueron seguidores del Señor en vida, o sea, fueron colaboradores, discípulos del Señor. Otros 2 recogieron evidencias, información y testimonios y los unieron. Entonces, eso es lo que hace verdaderamente que sea así. Luego vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Santiago, recuerden, uno de los hermanos del Señor. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Nada de nada arrogante ni engrandecido, más bien humildad y sencillez. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios. O sea, eso lo llevaría a él como una columna encima de como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, su gracia, y no sin resultado. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de otros apóstoles. Este sí trabajó muchísimo. Y Dios, el Señor Jesucristo lo había dicho cuando llamó a Ananías y le dice, ve a la casa derecha y entra, ¿verdad? Que él será instrumento. Y bueno, vean todo lo que... así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han recreído. Es decir, no me importa que si lo hago yo o lo hacen ellos. Mejor también que lo hagan ellos para que la obra del Señor Jesucristo, para que el Evangelio de Dios se expanda tal cual como el Señor dijo. Así es. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos?
Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, todo lo que incluso estamos haciendo nosotros hoy en día es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil, le dice. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Es decir, estarían haciendo a Dios mentiroso. Así que eso no puede ser cierto. Pero escuchen, recuerden que esto también sucede hoy en día. Personas que, bueno, no quieren reconocer que eso es cierto, que el Señor Jesucristo murió crucificado y resucitó y que vive. Y eso es un serio problema porque si no reconoces a Dios, entonces no eres parte. ¿Ya? Como Pedro, no, Señor, lávame completamente porque él no sé cómo se iba a perder eso de no estar con su Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese caso, ya estamos terminando, hermanos, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Somos los más miserables porque imagínate, entonces todo lo hemos perdido. Pero sabemos que no es así. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha. O sea, Él es el primogénito de los muertos, ¿verdad? El primero de todos los que murieron es Él. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, el Señor Jesucristo. Así que como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Primero Cristo, ¿verdad? Después de Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino. Esto es importante, el reino a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante, todo poder y todo dominio y autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Y dice entonces Pablo, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad, bajo la autoridad de Cristo. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo la autoridad. ¿Okay? Y aquí hay una revelación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Seguimos. Ahora mismo, en un momento, les voy a pedir a ustedes algo. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad del Padre, de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sean completamente supremos sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Recuerden, cuando él era perseguido, o sea, él lo vivió en carne propia. Si no habrá resurrección, y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar, les dice al final. No dejen ser engañados por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre todo lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su venganza, perdón, para su vergüenza, les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado porque es un mensaje, o sea, conocemos al Señor. O sea, tenemos que vivir en el Señor. Antes de finalizar, yo les voy a pedir a los líderes de las casas de oración, de los grupos de oración, que por favor puedan compartir este material con sus
en sus casas con los grupos de oración. A Edwin, a Pipo, a Efraín, a Olga y Patti, a todos los que estamos acá presentes, a Catita, a Manuel y Denia, y para que ya. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Dice, cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da cuerpo nuevo el cuerpo nuevo que él quiere. Es decir, de esto eh, eh, Pablo habla y les explica acerca de que resucitaremos, ¿verdad? Conjuntamente con el Señor en un cuerpo incorruptible. Seremos vestidos de un cuerpo eh, 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 perfecto. Y entonces dice, al final dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el aguijón es el pecado que lleva a la muerte. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Al final, él habla y les pide acerca de que se pongan de acuerdo en la colecta que van a llevar a Jerusalén, y en las instrucciones finales les habla a ellos diciéndoles esto. Las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los que están se congregan en esa casa para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos que aquí les envían saludos, salúdense unos a otros con un beso santo, con ósculo santo, dice. Este es mi saludo de puño y letra, es decir, esto lo escribió Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona sea anatema. O sea, él dice, bueno, maldita será esa persona. ¿Por qué? Porque, bueno, su destino es la muerte segunda, que es la condenación final. El lago de fuego y Señor nuestro, ven que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes, mi amor, a todos ustedes en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú has permitido tener para culminar este estudio que hemos querido profundizar en toda su extensión de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Señor, eh, edifícanos, Señor, que esta palabra, Señor, sea trillada también y sea conocida por los hermanos que están formando parte de los grupos de oración en las casas que liderizan, Señor, mis hermanos. Padre, bendícelos, Señor, prospéranos espiritualmente. Haznos crecer, Señor, en el Espíritu, Padre Santo. Llévanos con bien de vuelta a nuestras casas y sigue, Señor, bendiciendo Casa del Rey. Te pedimos, Señor, para que traigas al pastor Julio y a Lucy, Señor, con bien en su viaje a Honduras, Señor. Guárdalos, Señor, y que, bueno, y que continuemos, Señor, compartiendo con ellos, Señor, y ellos con nosotros. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que bendiga los alimentos, Señor, que tomaremos ahora. Un poquito. Disculpe que me... Sí.